Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro estudio devocional. Para hoy nos corresponde Primera de Crónicas, el capítulo 29. Y nuestro tema de hoy, todo esfuerzo tiene recompensa. Hemos visto a lo largo de todos estos capítulos la vida de David, y vemos cómo David se convirtió en un hombre muy importante y poderoso. Y vemos cada una de sus hazañas, todo lo que hizo él y todas sus facetas. Su faceta como rey, su faceta como padre y su faceta también como siervo e hijo de Dios. Veamos entonces cómo continúa él sirviendo a Dios y viviendo su vida de acuerdo a lo que Dios manda. Veamos qué nos dice en el versículo 2. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro y madera para las de madera, piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Vemos que el sueño que tenía David desde un principio era construir el templo para Dios. Sabemos que ese era su anhelo, el anhelo de su corazón. Mientras tal vez muchos de nosotros tenemos anhelos y sueños de manera personal, David, su sueño era servir a Dios y agradarlo en todo momento. Y aunque él tenía ese sueño, Dios no le permite construir ese templo y sabemos la respuesta de Dios al respecto. Dios le dice que no sería él el que lo construiría, sino que ese privilegio o ese mandato le quedaría delegado a su hijo Salomón. Pero David, a pesar de todo eso, él no se conforma con esa respuesta de Dios. Si bien no lo contradice, si bien no le exige ni le reclama nada, David por su parte hace lo suyo para poder contribuir de manera activa en la construcción de ese templo. Y vemos ahí entonces en ese versículo 2 cómo él dice, yo voy a dar ese dinero, yo voy a dar eso para las cosas de oro, para las de madera. Veamos desde el versículo 1, dice, después dijo David a toda la asamblea, solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios, él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa de Jehová es grande, porque la casa de Jehová no es para hombre, sino para Jehová Dios. David sabía cuál era el mandato de Dios, de que Salomón construiría el templo. Sin embargo, David estaba cumpliendo, por un lado, su faceta como siervo de Dios, pero también, por otro lado, su faceta como un buen padre. Esa responsabilidad que le quedaba a Salomón, dice, era una responsabilidad muy grande y Salomón no estaba preparado para eso. Salomón era muy joven y todavía no estaba listo para cumplir eso. Entonces es ahí donde David ejecuta su labor como padre, dándole a su hijo esa provisión y dándole a su hijo ese ejemplo a seguir. Otras personas tal vez o cualquier otro se habría cruzado de brazos y dicho, no, es mandato de Salomón y él verá cómo lo hace. O tal vez hubiese dicho, no, yo sé que Dios lo va a hacer en algún momento, pero se hubiese cruzado de brazos. David no. David seguía trabajando en eso. David seguía por un lado cumpliendo su sueño o ayudando a cumplir su sueño y por el otro lado cumpliendo su labor importante de padre, dándole a su hijo lo que quisiera o lo que necesitara para poder cumplir ese mandamiento. Entonces vemos que en esa faceta de padre, David estaba siendo ese buen padre, aquel que da la provisión a sus hijos y aquel que enseña también con el buen ejemplo. Veamos ahí que dice en el versículo 3. Además de eso, por cuanto tengo mi afecto a la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de Dios. Vemos entonces a ese David generoso, a ese David que a pesar de todo sigue en esa labor de ayudar a construir el templo. Y como decíamos, en su faceta como padre y en su faceta como líder, está siendo una persona de buen ejemplo, dando ese ejemplo para que las demás personas lo sigan. Él dice, no solamente voy a dar lo que tenía preparado. Mire que David era un hombre organizado, un hombre que tenía todas las cosas en orden. Por un lado, había ido ordenando cosas
que estaban directamente destinadas a la construcción del templo, que fue lo primero que leímos. Eso él lo había destinado para la construcción del templo. Y tenía cosas que había destinado para su propia vida. Él dice, su tesoro personal, tal vez sus propios ahorros, tal vez sus propias ganancias, con lo que seguiría el resto de su vida, pero aún así dice, de ese tesoro personal también lo voy a dar para Dios. Eso que estaba ahorrando tal vez para mi vida, también se lo voy a dar a Dios. Y lo hace de manera desinteresada, lo hace de manera voluntaria. ¿Qué nos enseñan estos versículos, David? Grandes cosas. Nos enseña en primer lugar que como padres debemos cumplir nuestra labor al ser esos proveedores, al ser esas personas de buen ejemplo. Y tercero, que debemos ser aquellas personas organizadas a nivel económico. Tener y ser generosos y darle a Dios lo que le corresponde. Y segundo, también organizar lo que guardaremos para nuestra propia vida. Muchas veces recibimos ese dinero, ese salario, recibimos tal vez la paga de cualquier negocio y simplemente nos la gastamos en cosas insignificantes o la gastamos y no nos damos ni cuenta. Decimos, ¿hemos apartado lo que le corresponde a Dios? ¿Hemos dado esa ofrenda, hemos dado ese diezmo? Muchas veces no lo hacemos. Entonces diríamos, bueno, entonces lo guardaste para tu propia vida, estás haciendo tu tesoro personal, estás guardando tus ahorros para después, más adelante, tener una mejor vida, una calidad de vida, una buena vejez. Muy seguramente también diríamos que no. David hacía las dos cosas. David servía a Dios, guardaba lo que a Dios le correspondía y también guardaba su propio tesoro, sus propios ahorros, que posteriormente vemos esos mismos ahorros igual se los da a Dios, igual se los devuelve al Señor en los materiales para la construcción de ese templo. Y vemos entonces que ese ejemplo de David, que esa actitud de David genera también y contagia a las demás personas. Veamos qué dice versículos del 6 al 9. Entonces los jefes de familia y los príncipes de tribus de Israel, jefes de millares, de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente. Y dieron para el servicio de la casa de Dios 5,000 talentos, 10,000 dracmas de oro, 10,000 talentos de plata, 18,000 talentos de bronce y 5,000 talentos de hierro. Todo lo que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Qué hermoso entonces ver que las acciones de David estaban generando una recompensa también en el pueblo y estaban generando un efecto positivo en el pueblo. Si David hubiese sido un rey tacaño, si David hubiera dicho, yo no sé, si David tal vez se hubiese hecho el loco, tal vez nadie habría seguido ese ejemplo. Pero el ver a un David gozoso, el ver a un David contento y generoso, ofrendando para la casa de Dios, eso mismo hizo que el pueblo también lo hiciera. Y vemos entonces ahí que el resto de personas, el resto del pueblo y los principales y todas aquellas personas dieron también de manera generosa. Y en ese versículo 9 hay algo muy importante, dice, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Cuando nosotros damos de manera voluntaria, eso nos llena de gozo, nos llena de alegría. Y ese pueblo lo estaba haciendo con esa actitud también. Ellos no lo estaban haciendo simplemente por cumplir. Ellos no lo estaban haciendo simplemente porque tocaba, porque fuese una obligación. Ellos lo hacían de verdad, de corazón. Y se ve reflejado en lo que la palabra nos dice. Ellos se quedaron contentos, ellos se llenaron de gozo, ellos estaban felices. Tal cual como estaba David. David estaba tan contento que dio lo que había preparado. Y no le fue suficiente. Dice, no, también tengo más por acá, que es mi tesoro personal. También se lo dio. Y se sintió lleno de gozo y lleno de felicidad. Y el pueblo estaba contagiado de esa misma actitud. Esa generosidad, ese buen ejemplo se transmite. Hoy pensemos nosotros entonces, ¿qué estamos transmitiendo ante las demás personas? ¿Qué es lo que transmitimos ante nuestros hijos? ¿Qué ejemplo les estamos dando? Tal vez un ejemplo de ser personas tacañas, mezquinas, de ser personas despilfarradoras del dinero. ¿O qué ejemplo les damos?
personas organizadas, personas ordenadas, que sabemos manejar la fase económica y que aparte de eso somos generosos. ¿Será que llegamos a tener esa generosidad tal cual como la tenía David? ¿Será que nos llenamos de gozo cuando estamos dando esa ofrenda o ese diezmo? Deberíamos entonces tomar el ejemplo de David y el ejemplo de este pueblo. Cada vez que vemos algo para Dios, hagámoslo con gozo, con alegría. Ese sobre que depositamos cada domingo en el culto, o ese sobre que depositamos cada jueves en el culto, esa ofrenda que estamos dando, entendamos que es un regalo no de nosotros hacia Dios, sino que es más bien algo que hemos recibido de Dios. Y eso es lo que David tenía muy claro. David tenía claro que cada vez que él daba algo, no es que fuese su tesoro o no es que fuese algo propio, sino que lo había recibido de parte de Dios. Veamos que nos dice versículos del 11 al 12. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es, oh Jehová, el reino, y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y en tu mano está la fuerza y el poder, en tu mano está el hacer grande y dar poder a todos. Entonces, ¿qué nos dice en estos versículos? David reconocía que si algo estaba dando él, no era por su propio esfuerzo, no era por su propia ganancia, sino que lo que él tenía pertenecía a Dios. Dice, tuyo es, Señor, el poder, tuyo es la gloria, tuyo es el honor, tuyo es la victoria. Tú eres el que hace todo. David reconocía perfectamente eso. David sabía que si algo había podido él guardar en ese tesoro personal o en esa preparación para el templo, si algo él había podido guardar, no era por su propia voluntad y no era por su propia fuerza, sino porque Dios así lo había permitido. Y es Dios el que da esa provisión cada día. Muchas veces nosotros somos personas tacañas y mezquinas porque no hemos entendido ese principio, no hemos entendido esa premisa que es que si nosotros tenemos en nuestro corazón el dar y el ofrendar de manera voluntaria, es Dios el que nos da esa provisión. A veces decimos, no, es que yo no doy porque no tengo. No, es que yo tal vez diezmara si tuviera. Yo tal vez ofrendara, pero es que no tengo. Y estamos condicionando ese ofrendar o ese dar al tener. Y efectivamente entonces nunca vamos a tener nada porque así lo estamos declarando. Declaro, es que yo no tengo, es que yo no tengo. De la abundancia del corazón habla la boca. Y estamos declarando entonces que no tenemos. Y así nos mantendremos entonces, pobres, mezquinos, miserables. A diferencia de cuando lo hacemos con gozo y de corazón. Tal vez en este momento no tengo para ofrendar, pero le oramos al Señor. Yo sé que voy a poder hacerlo, yo sé que me voy a poder convertir en esa columna financiera, yo sé que voy a poder dar, porque de lo recibido de tu mano es lo que damos, dice David. David era muy consciente de eso, dice, de lo recibido de tu mano es lo que damos. Entonces, entre más nosotros tenemos en nuestro corazón ese deseo de dar, ese deseo de sembrar, Dios nos bendice, Dios nos multiplica. A veces con Dios es algo sobrenatural, ni siquiera sabemos de dónde sale, pero cuando tenemos en nuestro corazón ese gozo, esa alegría, Dios nos da esa provisión. Simplemente debemos reconocer que no es nuestro, que ese salario que recibimos no es nuestro, es que es mi esfuerzo, que yo me lo gané con mi esfuerzo, es que yo lo hice con mi trabajo. No, porque si a Dios no le place, tal vez hoy no te puedes ni siquiera levantar. Si a Dios no le place, tal vez hoy no podrías estar en ese trabajo. Debemos reconocer entonces que todo lo que hacemos viene de parte de Dios. Veamos qué dice el versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano es lo que damos. Entonces vemos ahí a ese David humilde, a ese David que reconoce la grandeza de Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? ¿Cómo así que voluntariamente? ¿Cómo así que somos nosotros los que damos? No, dice, de lo recibido de tu mano es lo que nosotros damos. Él reconoce
de dónde viene eso que está dando. Veamos qué dice ahora el versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Pues mire que David no solo reconoce la grandeza de Dios, no solo reconoce de dónde viene esa riqueza y de dónde viene ese poder, sino que también reconoce la actitud con la cual lo está haciendo. Dice Dios, Él conoce y escudriña los corazones y Él sabe que lo que estamos haciendo lo hacemos de manera recta y lo hacemos de manera espontánea y voluntaria. David sabe que no es solamente dar, que no es solamente sacar el tal vez y darlo, sino que antes de eso es necesaria una buena actitud, es necesario hacerlo con ese gozo y con esa alegría como lo hacía él y como lo hacía el resto del pueblo. Veamos qué dice en el versículo 19. Asimismo, a mi hijo Salomón, corazón perfecto, para que guarde tus mandamientos, tu testimonio y tus estatutos, y para que haga todas las cosas y te edifique la casa para la cual yo he hecho los preparativos. Ahí vemos nuevamente a ese David como padre, pero al mismo tiempo a ese David como siervo, cumpliendo dos facetas en una sola. Vemos que David no le exige a Dios riquezas, por el contrario, lo que ha recibido se lo devuelve. Vemos que David no le exige nada para su propia vida. Él ahora le está pidiendo, ni siquiera exigiendo, sino simplemente pidiéndole a Dios que le dé a su hijo esa sabiduría y ese corazón entendido para que pueda construir el templo. David sabía que esa era una responsabilidad muy grande. Por lo tanto, lo que él pudo hacer a manera humana lo hizo. Como padre, vemos que apartó y como siervo apartó también ese dinero y organizó los preparativos para la construcción del templo. Pero también sabía que era necesario que su hijo Salomón hiciera las cosas bien, que su hijo Salomón se desarrollara e hiciera las cosas tal cual como Dios las quería. Y por eso es ahí donde David ora por su hijo y dice, Señor, ayúdalo. Tal vez muchas veces nosotros hacemos eso como padres. Cumplimos nuestra labor hasta donde nos es posible. Cumplimos nuestra labor a nuestros hijos, dándoles el estudio, guiándolos, orientándolos, enseñándoles las cosas. Pero llega un momento en que nuestros hijos ya se van a salir de nuestras manos, no porque se vayan al mundo, sino que se salen, digamos, en que ya nosotros no podemos controlar lo que ellos hagan o dejan de hacer. Y es ahí donde nosotros necesitamos pedirle a Dios ese apoyo, pedirle a Dios esa misericordia y esa ayuda. David hacía eso. David dice, ahora te pido por mi hijo, dale sabiduría, ayúdalo para que pueda construir ese templo. Como padres entonces debemos actuar igual, seguirle pidiendo a Dios por nuestros hijos, porque tal vez mientras nosotros los vemos, ellos se comportan de una forma, pero realmente no sabemos qué sucede cuando están lejos de nuestra vista. El único que puede tomar el control de la vida de nuestros hijos es Dios. El único que puede darles sabiduría para poder y orientarlos para que ellos tomen buenas decisiones es Dios. Entonces, no le exijamos nada a Dios, simplemente entreguémosle nuestros hijos y entreguémosle nuestros planes para que Él obre conforme a su voluntad. Veamos ahora qué nos dice en el versículo 23. Y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció en todo Israel. Ahí ya vemos la respuesta de parte de Dios hacia David. Vemos que ahora ese hijo estaba cumpliendo las cosas tal cual como Dios las había mandado y tal cual como David las anhelaba. Ese hijo, Salomón, no solamente llegó a ser rey, dice, fue prosperado, fue bendecido en gran manera, pero también fue un siervo obediente. Vemos a un Salomón entonces que empieza a seguir los mandamientos de Dios y empieza a seguir los pasos de su padre. Ahí vemos esa recompensa de todo lo que David venía haciendo a lo largo de su vida, de todo lo que él venía haciendo como padre y como siervo. Estaba siendo recompensado al obtener esa bendición para su hijo. Y por último veamos qué nos dice versículos del 27 al 29. Y el tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años,
7 años reinó en Hebrón y 33 años en Jerusalén. Murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón su hijo. Los hechos de David primeros y postreros están escritos en el libro de las crónicas de Samuel. Ahí vemos que todo lo que David hizo a lo largo de su vida, ahora lo estaba siendo recompensado en su vejez. Dice que David tuvo una buena vejez y que llegó a la muerte, sí, porque era un ser humano y tarde o temprano tenía que morir. Pero llegó a la muerte, llegó a la vejez lleno de grandeza, lleno de gloria, siendo uno de los hombres más importantes de todo el mundo, convirtiéndose y dejando un legado que perdura incluso hasta el día de hoy. Esa es la recompensa que Dios le dio a David, una buena vejez, un hijo sentado en el trono, que su deseo se cumpliera y fuera realidad, el deseo de hacer ese templo. Entonces, tarde o temprano la recompensa de Dios viene a nuestra vida. De hecho, esa recompensa está a lo largo de nuestros días, solo que muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Todo lo que nosotros hoy hagamos de la manera correcta y en la faceta en la que nos desempeñemos, como padres, como hijos, como esposos, como trabajadores, todo eso se va a ver recompensado. David dice, llegó y tuvo una buena vejez. Es muy bonito pensar en eso, porque a veces cuando hablamos de vejez nos llenamos de miedo. Cuando hablamos de vejez nos llenamos de angustia. No, si yo no quiero envejecer, qué miedo envejecer, qué miedo que lleguen a uno los achaques, que llegan ya las enfermedades, que llega tal vez la mente, los problemas mentales. Nos da miedo envejecer. Pero dice que David, todo lo que hizo a lo largo de su vida, todo el servicio que le prestó a Dios, fue recompensado de esa manera, una buena vejez. Y no solamente llegó a ser viejo, dice, llegó a ser un hombre importante, lleno de grandeza y lleno de riqueza y gloria. Porque David era alguien generoso, era alguien que daba. David era alguien que no le importaba tal vez su conveniencia personal, sino que él todo lo hacía en beneficio del servicio a Dios. Y ahora vemos esa recompensa. Así que no le tengamos miedo a servir a Dios, no le tengamos miedo a ofrendar, a dar. Todo lo que nosotros demos, démoslo de corazón. Si damos económicamente, démoslo de manera voluntaria, pero también podemos dar de nuestro tiempo, de nuestro servicio, de esos dones y esos talentos que Dios nos ha dado. Recordemos que no son nuestros, que nada es nuestro, que todo lo que tenemos es porque a Dios le ha placido darlo y es para que nosotros también actuemos de manera activa en la edificación de la iglesia. Así lo hacía David y todo su esfuerzo fue recompensado. Así que de la misma forma, hoy esa es la invitación. Todo lo que nosotros hagamos para el servicio de Dios no es en vano. Recibiremos esa recompensa grande y maravillosa que Dios tiene para nosotros. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio y apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto en línea y los días domingos nuestro culto presencial en el Centro Comercial San Andresito en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga grandemente, que tengan un feliz día.